Hola, bienvenido a Español Pael y Paella. Soy Li y hoy os voy a hablar sobre la política en España. Bueno, ya sabéis que la política es un tema difícil y complicado de explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y voy a hacerlo de manera resumida porque es muy extenso. Para que podáis entender bien este tema, voy a empezar respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo se organiza políticamente España? España tiene una monarquía constitucional. Para los que no entendáis qué quiere decir esto, significa lo siguiente. Por un lado tenemos al monarca, es decir, al rey. El rey es el jefe del Estado, pero en España el rey no gobierna. Las funciones más importantes del rey son representar al país, porque el rey es el máximo representante, y ser jefe del ejército. El rey tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El rey actual de España es Felipe VI, que subió al trono el 19 de junio de 2014. Obviamente el rey tiene muchas más funciones, pero las más importantes podemos resumirlas a estas dos. Por otro lado, cuando hablamos de monarquía constitucional, la segunda parte, constitucional, se refiere a la Constitución. Para los que no sepáis qué es una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Creo que podemos explicarlo de esta forma. La Constitución en España es la ley más importante. Si os interesa, en otro podcast puedo explicaros más sobre la Constitución española. También es un tema muy extenso de hablar, ¿vale? La Constitución española establece la división de poderes. ¿Qué quiere decir? El poder del Estado está dividido. ¿Y en qué se divide? Pues se divide en tres poderes importantes. Uno es poder legislativo, el segundo es poder ejecutivo y luego también tenemos el poder judicial. ¿Qué quiere decir el poder legislativo? El poder legislativo son las Cortes Generales. El poder legislativo se encarga de elaborar leyes, aprobar los presupuestos del Estado y controlar al gobierno. Para las personas que le están costando entender esto, podríamos decir que el poder legislativo, es decir, las Cortes Generales, se encargan o su tarea es hacer leyes nuevas. Si el gobierno pide un presupuesto para hacer algo, ellos tienen que decidir dárselo o no, es decir, aprobar el presupuesto. Y por último, controlar un poco al gobierno, ¿no? El gobierno es el poder ejecutivo, ¿vale? Que sería el presidente. Pero bueno, después voy a volver a explicar un poco más en concreto el poder ejecutivo. Siguiendo con el poder legislativo, las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Y para los que no entiendan, las personas que forman el Congreso y el Senado son elegidos por los españoles mayores de 18 años cada 4 años, es decir, en las elecciones generales. Más concretamente, los españoles votan por un partido político en vez de a una persona en concreto. Y según los votos que obtiene cada partido político, se les asigna un número determinado de puestos en el Congreso de los Diputados y en el Congreso de los Senados. Es decir, si un partido político obtiene un 60% de votos, pues ellos tienen más puestos en el Congreso de Diputados que otro partido político que han obtenido un 20% de votos, ¿no?
Y según los votos que obtienen, pues lo dicho, ¿no? Se les asigna los puestos. Los españoles votan en las elecciones generales a los miembros del Congreso de los Diputados y el Senado de España. Es lo que se conoce las elecciones generales. Ahora voy a explicaros un poquito el poder ejecutivo de España. El poder ejecutivo es literalmente el gobierno. El gobierno está formado por el presidente, los vicepresidentes y los ministros. El poder ejecutivo se encarga de hacer que las personas cumplan la ley, de dirigir el país y de elaborar los presupuestos del Estado y proponer nuevas leyes a las Cortes Generales. Si lo veis bien, en verdad el poder ejecutivo y el poder legislativo están como en una balanza, ¿no? Uno controla al otro y el otro propone cosas al otro, es decir, trabaja un poco así como en equipo. El presidente del Estado es elegido por los diputados y los ministros son designados por el presidente. Si lo queremos intentar analizar un poquito más o lo queréis explicar un poquito más, por así decirlo, las personas de España eligen un partido político que les gusta y de ahí sale el Congreso de Diputados y el Senado, y las personas que forman el Congreso de Diputados al final son los que eligen al presidente, ¿no? Y por último tenemos al poder jurídico. El poder jurídico es un poquito como más independiente, ¿vale? Pero el poder jurídico básicamente se encarga de administrar la justicia. Los tribunales de justicia se encargan de juzgar a las personas que incumplen las leyes, y los tribunales están formados por los jueces y magistrados. El Tribunal Supremo es el más alto instancia jurisdiccional del Estado. Por último, yo creo que os podría explicar un poquito cómo se organiza España, ¿vale? España se organiza territorialmente en comunidades autónomas, después provincias y por último municipios, con cada uno de ellos con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, es decir, que tienen derecho y capacidad para regular y gestionar en beneficio de sus propios habitantes. Pero claro, bajo su propia responsabilidad y siempre cumpliendo con la ley. Esta gestión esto está gestionado por sus propios gobiernos autonómicos y municipales. Y estos gobiernos son elegidos durante las elecciones autonómicas y municipales por los españoles de sus respectivos territorios. Yo creo que por último, mira, casi se me olvida. Vamos a hablar un poquito sobre la democracia en España, ¿vale? España tiene una democracia representativa, por lo que yo creo que hasta los que habéis llegado hasta aquí y habéis entendido la explicación de la organización política de España, creo que habéis entendido más o menos y habéis adivinado ya más o menos que España tiene una democracia representativa. Pero bueno, para los que no entiendan, voy a explicarlo de manera un poquito más resumida y de una manera más fácil para que lo podáis entender. Primero, ¿qué es la democracia? La democracia viene del griego y demos significa pueblo y kratos significa gobierno. Es decir, democracia quiere decir algo así como gobierno del pueblo, ¿vale? La democracia trata de un sistema de gobierno en el que las leyes, las políticas, los líderes y los principales objetivos de un Estado son decididos directamente o indirectamente por el pueblo. España tiene una democracia representativa.
Eso quiere decir que los ciudadanos no tienen una participación del todo directo en los asuntos políticos. Pueden votar y pueden elegir quién les representa, pero no pueden escribir las leyes, ni manejar los presupuestos y tampoco pueden decidir las estrategias políticas o sociales del país, ¿no? También lo pienso y digo, sería muy difícil, ¿no? Imagínate que todos los españoles pudiesen hacer leyes, gestionar el presupuesto, sería un caos. Por eso normalmente se eligen a representantes que piensen igual que tú o más o menos coincidan con tu forma de pensar y que estas personas elijan al presidente que gestiona el país, ¿no? Es lo más lógico. Yo diría que lo único que España, más que elegir a una sola persona o a una persona en concreta, elige es un partido. Pero bueno, en general se supone que los partidos están formados por un conjunto de personas que más o menos piensan o comparten ideales, ¿no? Luego, yo creo que con esto terminaría de explicar. Si lo habéis visto, en verdad la política de España, como la política de muchos países, es mucho más complicada y tiene muchos más detalles y aspectos que no he podido explicar en un podcast de 10 minutos. Pero espero que os haya podido ayudar a entender un poquito más sobre la política en España. Y como siempre, chicos, espero que os haya gustado este tema y si tenéis alguna pregunta podéis escribirme en los comentarios, ¿vale? Un abrazo enorme a todos y espero que tengáis un buen día.